Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Y hoy continuamos con las cápsulas o con los podcasts sobre un evangelio que confronta. En esta oportunidad hablaremos de la sabiduría y la inteligencia de Dios. No sin antes saludarlos a todos los que nos escuchan, ya sea por podcast o por YouTube. Hoy día las personas están centradas en tener conocimientos y en desarrollar la inteligencia para solucionar los problemas de la vida, para tener éxito. Actualmente se habla de inteligencia emocional, de inteligencia social, de inteligencia empresarial. También se sabe que el coeficiente intelectual medio de la población mundial está disminuyendo, unido al empobrecimiento del lenguaje como expresión del pensamiento y, entre otros factores, al aumento de la violencia. Muchas otras son las razones que se aluden para explicar estos fenómenos, entre ellas el uso excesivo de la tecnología. Según Christophe Clavé, somos menos inteligentes por la muerte de las palabras. Pero realmente, ¿qué tipo de inteligencia y de sabiduría hay en la tierra? Según la palabra de Dios en Santiago 3, del 15 al 17, encontramos que porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría humana, terrenal, y la sabiduría de lo alto son diferentes, como ya vimos en la palabra de Dios. La primera depende del esfuerzo, del mérito y del reconocimiento humano. La segunda depende de la revelación de Dios. El conocimiento sin revelación es puro conocimiento, pero el conocimiento provisto por la revelación de Dios es el que habilita y capacita para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, tal como dice la palabra de Dios en Colosenses 1:10. Es importante que como cristianos seamos sabios e inteligentes como parte de nuestro proceso de crecimiento espiritual. Pero cuidado, no sabios en nuestra propia opinión, porque si eres terco para aceptar y creer que lo sabemos todo, lo más posible es que no temamos al Señor y nos estemos engañando a nosotros mismos, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Mejor hagámonos ignorantes para llegar a ser sabios, tal y como dice 1 Corintios 3, del 18 al 23. También dice Proverbios 3, del 7 al 8, no sean sabios en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cómo desarrollar la sabiduría y la inteligencia de lo alto? Porque es importante que será medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos, entre otras ventajas. En la Biblia encontramos las respuestas, pues la Biblia se explica por sí misma. Y por eso, si vamos a Proverbios 2, del 2 al 6, encontramos las siguientes palabras. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Repito, Proverbios 2, del 2 al 6. En estos versículos están las ideas básicas
para entender la sabiduría y la inteligencia espiritual y poder potenciarla. Es importante no solo leer la palabra de Dios, sino hacer nuestras esas palabras y atesorarlas o guardarlas en nuestro corazón y nuestra mente. Es necesario cumplir los mandamientos. Debemos escuchar la palabra de Dios, pero oírla con oídos espirituales. Recordemos que la fe viene del oír la palabra de Dios. Debemos pedir la inteligencia y clamarla con vehemencia, porque está como tesoro escondido, y para encontrarla será necesario buscar la presencia de Dios en una comunión amorosa. Solo entonces seremos sabios, porque comprenderemos el temor de Dios, lo cual implica sumisión voluntaria y obediencia para evitar decepcionar al Señor. Así hallaremos el conocimiento de Dios y Él nos dará su sabiduría e inteligencia para con discernimiento apartarnos del mal camino y cumplir sus propósitos. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Esto es parte del proverbio que acabamos de leer. En Dios emergen la plenitud y la verdad. Debemos comprender todo lo hermoso, lo bello y ético que la ciencia puede mostrar desde una cosmovisión bíblica basada en el amor y la comunión. Pero contrapuesta al Creador y separada de Él, producirá razonamientos vanos y estériles, mentes y corazones endurecidos, que causarán más retrocesos que progresos, pues los resultados científicos en ocasiones, en vez de progresos para el mundo, han causado miserias, guerras biológicas y desastres ecológicos, entre otros males, como formas singulares de combate que causan daños a la humanidad. Pero el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago 3, del 14 al 18. Es por eso que en la ciencia surgen cada vez más enfoques diferentes, teorías y conceptos que se sustituyen unos por otros, creados para justificar verdades relativas, en ocasiones con sesgos de error, porque ni siquiera se han validado científicamente. Pero la verdad de Dios es eterna y permanece, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. El conocimiento pleno de la palabra del Señor, ministrada en nuestros corazones, cobrando vida a través del Espíritu Santo, nos permiten transitar de una vida mundana a una vida espiritual, mostrando los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, autodominio y sabiduría. Cumplir la voluntad divina y ser inteligentes espiritualmente, lo que implica mente y corazón renovados para mantenernos alejados del mal. Los obstáculos para apropiarnos de la sabiduría e inteligencia de Dios se encuentran en la débil y escasa relación que tenemos con Dios. El conocimiento se recibe por revelación, pero no hay revelación sin comunión y experiencia con Dios. El conocimiento sin revelación es puro conocimiento, pero el conocimiento provisto por la revelación de Dios es el que habilita y capacita para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Por eso, creer implica tener entendimiento de los fundamentos y principios de la palabra de Dios. El Señor le dijo a David, y David lo plasmó en un salmo: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:8. También en el libro de Daniel 12:3, cuando Dios habla de los tiempos del fin, dice la palabra de Dios: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. La fe no puede estar sustentada en puras creencias personales. Debe estar sustentada en los fundamentos bíblicos. No solamente debemos pedir consuelo y misericordia a Dios,
sino debemos pedirle que nos revele su inteligencia, su conocimiento y entendimiento de estos fundamentos y principios de la palabra reveladas a través del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios hace al hombre sabio para la salvación, tal como lo dice 2 de Timoteo 3:15. Fijémonos que en todos estos versículos se habla de entendimiento. Dios nos hará entender mediante la palabra revelada por el Espíritu Santo y nos enseñará el camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. La palabra debe guiar nuestros pasos, nuestro camino en la vida para andar en santidad y entonces ser y vivir como Cristo, que se ha convertido en nuestro referente. De esta manera, sabemos la palabra, sabemos andar guiados por ella y sabemos vivir como Cristo. Estas manifestaciones deben integrarse en la mente y en nuestro espíritu para cumplir la voluntad de Dios y apartarnos del mal. Esta es la inteligencia de lo alto, tal y como lo dice en Job 28:28, cuando se hablaba de que el hombre estaba buscando la sabiduría. Y dice la palabra de Dios, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Eso es la inteligencia espiritual, tema que seguiremos desarrollando en próximas cápsulas, según el libro que escribí y que se encuentra en Amazon, que se llama La inteligencia espiritual. Por tanto, debemos pedir la inteligencia y clamarla con vehemencia, porque está como tesoro escondido y para encontrarla será necesario buscar la presencia de Dios en una comunión amorosa. Solo entonces seremos sabios, porque comprenderemos el temor de Dios, lo cual implica sumisión voluntaria y obediencia para evitar decepcionar al Señor. Así hallaremos el conocimiento de Dios y Él nos dará su sabiduría e inteligencia para con discernimiento apartarnos del mal camino y cumplir sus propósitos. Por falta de inteligencia y discernimiento, muchas veces nos privamos de percibir y acceder a nuestra realidad espiritual, de emprender el camino adecuado y nos desviamos nuestra atención hacia lo que no está en el plan de Dios. Buscamos soluciones en senderos confusos y no elegidos por el Señor. Lo único que se podría sacar de ello sería retrasar los planes de Dios, impedir la capacidad de percibir espiritualmente, privarnos de ver y escuchar con oídos y ojos espirituales e incapacitarnos para tomar la decisión correcta y sabia que Dios ya nos tenía preparada. Será hasta la próxima vez, donde seguiremos hablando de este interesante tema de la inteligencia espiritual. Pero no sin antes hacerte una cordial invitación. Si aún no has recibido al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque apareció la rutina y la costumbre, ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, pues necesitas hacer una reflexión introspectiva sobre tu vida cristiana para rescatar el deleite de su primer encuentro. Su palabra dice, y el que a mí viene no lo rechazo. Juan 6:37. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. También dice la palabra de Dios que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tras hacer esta oración, podemos asumirnos como hijos de Dios, pero siempre te invito a que le entregues tu corazón y tu mente para que sean transformadas bajo el divino amor del Señor. Bendiciones de lo alto.